Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí en un nuevo podcast del Festival Ecuatoriano de Cine Turicine. En esta ocasión nos acompañan tres cineastas, tres personas que han apostado por el Turicine, han apostado por llevar sus obras a lo que es un festival de cine. Gran coincidencia para esta entrevista. Tenemos las tres categorías en cuanto a corto ficción, corto documental y corto estudiantil. Hola, soy César, estamos con el corto documental Surcos participando en el Festival del Turicine en la sección de corto documental. Hola, soy Paula Estrada, tengo 24 años y estoy participando con Muñeca en la sección de cortos de ficción. Hola, soy Isabel Peña Herrera, estoy participando con mi cortometraje El extraordinario acontecimiento de Rita Fijó en la sección de corto estudiantil. ¿Qué fue ese bichito o esa ilusión que tuvieron ustedes por seguir el cine? El bichito del cine. Yo generalmente cuando, no sé, me siento mal o algo, digo, necesito algo de medicina en cambio. Entonces creo que es esa necesidad de no poder hacer otra cosa, principalmente mi estado mayor de confort, donde me siento completamente haciendo algo y contribuyendo sobre todo, ¿no? Por ahí como que empieza a ser mis ganas de entrar al cine y seguir en el cine y seguir luchando también por hacer cine, ¿no? En este medio y donde es muy difícil ahora. Acabas de nombrar la palabra contribución, y eso es interesante. ¿Tú crees que el cine es una contribución hacia la sociedad? Sí, un tipo de cine y el que estamos apuntando, ¿no? El que más me gusta a mí sobre todo, como una película donde uno aprenda del personaje y hasta quiera ser como el personaje, una película donde hable de cosas que tú no te has atrevido a hablar con tu familia o tú mismo, contigo mismo, ¿no? Y entonces creo que contribuye desde muchas formas, desde una risa, desde liberar cosas, y también como que contribuye como el sobre dónde se está haciendo cine, ¿no? Como en una comunidad, como gente que está aislada de las capitales y quiera como seguir el cine, también contribuye como ir a contar historias de allá, entonces siempre está contribuyendo desde un tema humano y también muy sensorial. Gracias, César, por esas palabras. Creo que también es importante que el cine, independientemente del enfoque que uno como director le dé, siempre tenga el gusto por guiar a las personas y de esa manera construir un país y quién sabe una sociedad mejor. Paula, cuéntanos de ti. ¿Por qué ese bichito del cine? ¿Dónde te diste cuenta de que realmente esto querías como profesión? A ver, creo que yo desde que era muy niña tenía como que esta cosa de querer expresarme a través de algo. Desde full chiquita me gustaba escribir, pedía a mis papás que me inscribieran en clases de actuación, sobre todo mi mamá siempre me apoyaba. Me metía en un curso de actuación, de baile, de no sé qué, y siempre me encantaba, pero yo ni siquiera sabía que existía la carrera de cine. Entonces luego cuando ya de más grande caché que era una carrera y se podía estudiar formalmente y era como una profesión, como solo me enamoré de uno, fue como esto es lo que tengo que hacer porque reúne todo lo que yo quería hacer, escribir, dirigir así como un equipo, ser parte de algo como chévere y como dijo él, se volvió como una necesidad de estar en el set y desde que era estudiante, así como desde el primer semestre de ese trabajo en equipo me encantaba y me sentía como full viva y dije, bueno, aquí es. Creo que aquí me tengo que quedar para toda mi vida. No me veo haciendo como que nada más. Que haciendo cine, claro. Ajá. Y bueno, es interesante también, ya que César puso una palabra interesante en el foro, ¿consideras que el cine contribuye a la sociedad o si puede contribuir de alguna manera? Sí, definitivamente, y creo que para mí eso es lo más importante. Para mí es como muy importante la resistencia social, las luchas del poder expresarse y sobre todo voces que han sido silenciadas, ¿no? Y creo que el cine y el arte en general es un medio de expresión no solo válido, sino súper importante y necesario para la sociedad, porque hay cosas que no podemos expresar de otra manera, creo yo, solo a través de estas cosas, de estas sensaciones, estas imágenes que no sabría cómo mostrar de otra manera. Chévere. Sí, realmente creo que el cine eso es lo que nos ayuda, ¿no?
a tal vez en cierta manera a cuestionarnos mucho del entorno en el que vivimos, independientemente del país o de cualquier entorno en el que vivamos o estemos acostumbrados. Siempre es bueno como que esta forma de repensar las cosas, es decir, para dónde uno como persona quiere ir. Isabel, cuéntanos de ti. ¿Cuándo te diste cuenta de que el cine era lo tuyo? ¿Desde qué anécdota, por decirlo de alguna manera? Sabes que no sé. Yo entré a estudiar cine porque, o sea, sí, siempre me gustó, pero nunca, o sea, no sentía como ese llamado así de una y decirte, ay, mi pasión. Solamente sabía que no quería un trabajo de oficina y me gustaba ver, quería saber cómo funcionaba esto. Y después ya por el segundo semestre fue una de esas cosas que te das cuenta que, no sé, como cuando metes la pata en algo y no te das cuenta hasta que ya estás con el arena movedizo hasta los ojos. Fue así, o sea, fue como... O sea, algo simplemente hizo clic, no sé cuándo, pero después empiezas a ver películas, empiezas a hablar con la gente que está en el medio y cosas así, simplemente es como... O sea, te late el corazón cuando piensas en lo que estás haciendo. Fue ahí. ¿En qué momento? ¿Cuándo? No sabría decirte, pero... O sea, el cine ya estaba dentro de mí y de aquí no sale. O sea, ha sido fácil. ¿Y el cine contribuye a la sociedad? ¿Crees tú que eso es cierto o no? Sí, totalmente. Porque, a ver, ¿quién de nosotros no ha ido a ver una película al cine y después sale y dice, ahora quiero ser policía, o quiero ser espía, quiero ser este periodista que descubrió este gran misterio, ¿me entiendes? Entonces siento que es una forma de mover a la sociedad también. Y te mete ideas, o sea, puedes salir enojado, puedes salir enamorado, puedes salir triste, feliz. Y siento que es una mezcla de... Es un condumio de cosas, es visual, es sonoro, pero también te hace sentir, o sea, metes todo. Y eso es lo que solo puede hacer ese cine. Interesante lo que dices, porque claro, en cierta manera puede inspirar, ¿no?, a que alguien pueda tener un rumbo siempre y cuando esta persona no lo haya manifestado de alguna manera. Ustedes son cineastas jóvenes que a lo mucho han de haber salido de la universidad hace 4 o 5 años, a lo mucho en algunos casos. Pero ¿cuáles creen ustedes que han sido los mitos que van alrededor del cine? ¿Qué creen ustedes que, por ejemplo, yo siempre decía que un mito es que el director es el más enojado del set, por decirlo de alguna manera? Y para ustedes, ¿cuál es ese mito del cine que podrían desmentirlo ahora? De que el asistente de dirección tiene que gritar todo el tiempo, cuando el mejor asistente de dirección es el que ni se percibe y ya acabamos de rodar y no es más cuenta que rato. Entonces creo que es esa persona más cercana a todos, no el logro de la obra. Y ese mito. O sea, que él no tiene que gritar. No dice. Eso pasa mucho. Rodaje, nosotros sabemos, pero eso sí es cierto. Para ti, Paula, ¿cuál crees que es un mito de cine? Tal vez el hecho de que siempre como que los actores y actrices son como full divas. Puede que toque gente así o complicada, pero en realidad hay muchos actores muy buena onda que no son como complicados y que se pueden llevar con el crew y no ser como despectivos, todo eso, cosas así. Interesante. Isa, para ti. Se arregla en post. Pero no. O sea, lo peor que puedes hacer es pensar que algo se puede arreglar en edición. Y es como, si estás en set y lo puedes arreglar, es como, ok, no seamos tan... No vagos. Nadie que está ahí es vago. También que los cineastas somos vagos, ¿no? Estamos grabando de 2 de la mañana a 8 de la noche. Respeten, ¿no? Pero, ajá, eso y que se arregla en post. Nada se arregla en post. Qué interesante. Eso de que no somos vagos o que sí trabajamos, es cierto, eso es bueno. Porque, bueno, tantas cosas que se dicen, ¿no?, con respecto a esta profesión, que para mí es la más completa. Realmente, uno siendo cineasta y todavía siendo de Ecuador, tienes que arreglártelas en muchas cosas. No solamente en estar en el set o irte a post a arreglar las cosas, como dice Isa,
sino también a buscar financiamiento, tienes que saber de matemáticas, tienes que saber de publicidad, de computación, muchas cosas que a mí también el cine me han enseñado. Y bajo esta premisa me encantaría preguntarles, ¿cómo es ser un cineasta en el Ecuador? ¿Qué se siente ser cineasta en el Ecuador? Es una relación tóxica. Es muy tóxico porque te hace llorar, pero te encanta. Es como que sí. O sea, por ejemplo, para sacar la movida adelante es súper poroso. Por ejemplo, para mi corto, que es lo más reciente que he hecho, es a veces no tener el apoyo con los equipos, que es lo más caro, de las instituciones mismo en donde estabas, por A circunstancias, ¿no? Pero es contar con los equipos de tus panas. Es que todo el mundo sea tu churiquero, porque, por ejemplo, yo quería ir a pedir un préstamo al banco. Les dije que para hacer mi make-up, por lo tanto, dije, la cara del señor fue de decepción, era como... Me tienen eso. Esta figura. Y no, señorita, usted no es persona estable, entonces no le podemos ayudar. ¿Estable emocional o económicamente? Las dos cosas, ñaño, no funciona. Pero porque si es asesina, también pasan cosas emocionalmente. Entonces sí es duro, pero me gusta el hecho de que uno aprende a hacer cine guerrilla. Okay. Y no hay nada más satisfactorio que hacer eso. Es hermoso y es una de las cosas más humanas en las que puedes poner tus manos encima. Entonces, sí, es hermoso, te hace sufrir, pero es hermoso. Interesante. O sea, es como esta cosa de tener que lucharla por hacer lo que quieres y lo que amas y lo que sueñas. Es como ver el sueño ahí grandote. Y dices, pero ¿cómo en otros países producen tantas películas al año y bajo presupuesto ya es $1 millón cuando la peli más cara acá creo que llega a eso, así una tal vez, o muy pocas? Pero igual es como ver a los anteriores cineastas, o tal vez las generaciones un poco más grandes que yo, que ya hicieron sus pelis, que nos fueron abriendo camino. Y saber que sí hay un camino y por suerte ya nos los están dando gente con un poco más de experiencia, o bastante más de experiencia que nosotros. Ver que tal vez el Tito Jara o la Ana Cristina Franco, la Ana Cristina Barragán, que hay un montón de cineastas más grandes que lo están logrando y lo han logrado, y que nosotros por ahí sí podemos hacer un camino, y que tal vez ellos solo son como nosotros, pero con algunos años más de experiencia, que ellos también ruedan con sus panas, que ellos también se sacan la madre por conseguir un fondo. Es como, sí, un poco de esperanza de que tal vez podemos crear algo más en este país, que lamentablemente tiene muy poco apoyo al arte. No creo que a la gente no le guste el arte, porque toda la gente va al cine, toda la gente ve Netflix, toda la gente va a conciertos, toda la gente lo consume, pero aquí el apoyo como es muy poco. Pero seguir los pasos de esta gente sí como que me da esperanza y amor, y de creer de que mi sueño de hacer una peli o de hacer muchas pelis o de llegar a otros lugares sí se puede cumplir. Entonces a veces es como frustrante y como que te hace chiquito el corazón no saber cuándo o cómo vas a llegar allí, pero de que hay caminos los hay, y la cosa está sembrarlos con la gente como todo desde acá, ¿no? Que queremos seguir en esto. César, para ti, ¿qué es el cineasta en Ecuador? Ya pensando así, entonces, y creía que ser un cineasta de acá es como ser un pescador, ¿no? Como que estamos cada rato tratando de pescar un fondo. Como dice, hay cineastas más grandes que ya son pescadores expertos, que van en mayores barcos. Nosotros seguimos en nuestra lanchita arremando, pero seguimos pescando. Y cuando pescamos algo, ahí es cuando la hacemos, ¿no? Empezamos a romper haciendo un buen producto, porque eso también es súper lindo, como entregar el producto que se merece el espectador, ¿no? Porque hacemos para ellos, no para nosotros. Entonces sentía que es eso, como pescar mucho, y sobre todo igual como enfrentarse a fondos. Y algo que a mí me pasó personalmente es como, vieron, recién me entero 1 o 2 meses, o no sé cuánto es, que hay un fondo para series web, pero ya no tenían nada escrito para series web. Entonces le empiezas a meter con todo un equipo, a querer decirle que confíen en ti a todo, y armas un buen grupo, lo postulas, está una bestia, vas al pitch, todo, y se acaba y se derrumba todo eso así. Entonces creo que también es como fuerte
lo que nos enfrentamos como tratando de conseguir algo para hacer una obra bien hecha, como con todo el interés desde el Estado, desde la gente, porque ahora sí, mucho se hace con los panas que te acolitan y todo, pero llega un momento donde ya es como, a ver, necesitamos hacerlo. Yo todo bien, voy, pero un donde me cuesta ni sé cuántos miles o alquilarlo o esto. Entonces sí, como el estándar de cine también que se ha creado acá, ¿no? Como que nosotros, yo les preguntaba a algunos familiares míos, decía como, es cine ecuatoriano, y era como ya un género, el cine ecuatoriano, así como, voy a ver algo de esto, así. Entonces también me parece súper lindo que haya nuevas voces, nueva gente que se está dedicando a hacer como historias más enfocadas desde otro camino, desde otro punto de vista, por otros públicos, porque a mí me encanta el cine social, ¿no? Soy uno de esos públicos. Pero también hay otra gente que no lo disfruta y ve solo eso, también nos ha encasillado. Entonces creo que ahora estamos en ese punto de desencasillarnos y pescando. Continuando un poco con esta dinámica y queriéndome salir del guión y escuchándoles, me parece interesante poderles preguntar esto. ¿Qué piensan del cine comercial? Bueno, recién no me acuerdo de qué director vi una entrevista que decía que se botó de la escuela de cine porque, o sea, como que un alumno había dicho que quería ser Terminator o algo así, y que le habían dicho, se habían burlado de que, puta, el cine social y todo es importante y que eso es cine basura, ¿sí? Y este director decía, chuta, más bien tal vez deberíamos empezar viendo todas estas cosas y luego viendo de dónde viene este Terminator tal vez, o cualquier otra peli, Avengers o lo que sea, desde dónde se construyen, con qué referencias de cine clásico, de cine de autor o de cine independiente se van construyendo todas estas pelis. Entonces me parece importante ver de todo, ¿no? Porque si nos cerramos decimos, cine basura, como he escuchado muchas veces que dicen, yo no veo eso, cine comercial, qué asco, pero hay cosas que sí son buenas. Igual me parece que hay construcciones increíbles, por ejemplo, el mundo de DC o el mundo de Marvel. Decimos, sí, estas pelis comerciales multimillonarias, pero en realidad es un universo que desde los cómics se construye y me parece una locura. Si nosotros llegáramos a construir un mundo así, sería genial. Entonces a mí sí no es que me encante, no es que sea mi cosa favorita de ir al cine o ver como, no sé, Rápido y Furioso 15. No, o sea, tampoco les niego de que por ahí hay un equipo de arte que arma algo muy bacán y se saca la puta también construyendo esas cosas, ¿no? O gente en efectos especiales que también se saca la madre y ha estudiado montones de años para poder hacer ese CGI que nosotros decimos, es CGI, así como, pero hay montones de gente siempre atrás construyendo todo eso y a mí todo eso me parece valioso a pesar de que no sea mi cosa favorita en el mundo. Yo siento que todo tiene su público, ¿no? Como hay gente, justo dice la compañera, que disfrutan y la llevan a otro nivel, hacen colas, compran las Premiere, entonces tiene su público. Pero también siento que el cine independiente puede ser cine comercial también, como un montón, así como también cómo lo sabes vender. Creo que hay un montón de secretos que aún debemos ir aprendiendo de cómo tú, cineasta, quieres vender, te quieres estrenar en plataformas o quieres estrenar en el Festival de Baños de Cuba, no sé. Entonces, o las dos a la vez, entonces son capos, ya van los que lo logran o capaz. Entonces siento eso, que no te hace un daño. Como decíamos, es una necesidad para todo el cine, como a muchos los superhéroes les entretiene, como a mí me entretiene ver un documental, protesta contra el gasolino, digamos. Entonces creo que cada uno está en su elección de elegir la sala de cine que quiere, la que suena mejor, la que es más cultural, la que es esta, como las películas, están hechas para que las veamos. Pienso que el cine comercial a veces sí es necesario. Es necesario, sí, para otra cosa. Como dijo César, primero podemos aprender mucho de cómo se venden y es algo que no nos daría mal a los que estamos empezando también. Y también se puede usar como plataformas, ¿no? A pesar de que no es como tal vez la forma 100% más adecuada de hacerlo y de decirlo, pero funciona por lo menos para empezar a sembrar una semillita de algo. Por ejemplo, con la Pau estábamos conversando de Barbie y lo polémico que es toda la cosa, pero
ya se empiezan a hablar de diferentes discursos y de eso se trata, ¿no? Entonces sí, yo creo que se puede aprender mucho de cualquier cosa, así como del cine independiente que se enfoca más en dar, o el cine social, que se enfoca más en dar un mensaje, lo mismo podemos aprender los unos de los otros. Es interesante cómo con esta pregunta todo el mundo tiene una manera distinta de ver el cine comercial. Me aplaudo mucho esta forma de querer ver el cine comercial como una escuela de cómo venderse, porque desde un asunto muy personal, independientemente de que te dediques a hacer un cine de autor en el cual quieres transmitir un mensaje, en el cual quieres hacer reflexionar a alguien, justamente necesitas de esta comercialización para que más público llegue a tu sala de cine, a la sala de cine a ver tu película, porque como siempre digo yo, lo que no se comunica no existe. Y para mí el cine es eso también, el cine es comunicar algo. Si nosotros nos dedicamos simplemente a ver el cine desde un punto de vista de arte, en que yo me siento lleno en el haber hecho mi película, pero si no me voy a ver más que mi mamá y mi papá, ¿qué sentido tiene de haber hecho una película y haber gastado tanto esfuerzo, no solamente económico, sino también emocional? Porque, claro, tenemos que aprender que el cine es una profesión como ser abogado, como ser arquitecto, como ser cualquier otro, que de eso necesitamos vivir, independientemente que nos llene la satisfacción personal de ayudar a alguien con nuestra película, a darle un mensaje de esperanza o simplemente inspirarle a que sea mejor persona. Me parece muy digno lo que acaban de decir y realmente que venga de chicos que recién salieron de la universidad es digno de admirar, que espero que este sea un ejemplo no solamente para los que están en la escuela, sino para los que ya están en el mundo profesional más de 10 años, porque eso creo que es algo que le está faltando al Ecuador. ¿Cuál es su película de cine favorita ecuatoriana? A mí me gusta mucho Prometeo Deportado, como que es un estereotipo de todo el Ecuador y me divertí un montón viéndola. Y también ver como los inicios de los que ahora ya están, yo les digo un poco los dinosaurios del cine, que es como del respeto, ¿no? Como a actores y actrices que están ahí re jovencitas y ahora les veo en otras pelis, ya están después de otra cosa, como que una peli que les metió mucho ese interés en hacer cine, como la juventud de ellos. Me gusta mucho esa y obvio Ratón. Esa película es el reflejo innato de cómo es el ecuatoriano. En una sala de un aeropuerto es cómo es el ecuatoriano. Balanceado el aeropuerto, lo de ingenio que tiene esa película para narrarte cómo es la esencia del ecuatoriano de la costa de la sierra es espectacular. Es una crítica social bastante interesante, pero cómica. O sea, tú te sientes identificado y dices, esa película es mi vecina. Ese personaje es el de la panadería. Ese man es el que le conozco. Es buena, es buena. No tuvo la acogida del caso, pero realmente muy buena la película. Pau, para ti, ¿qué película es tu favorita? Rayos, me gustan varias pelis como un poco más recientes de estos años. Esta de La piel pulpo me parece full linda porque me parece como full sensible, como otra voz de lo que normalmente se hace en Ecuador. Aunque, por ejemplo, también me encanta Crónicas de Sebastián Cordero. Eso me parece full loco, así. No sé, para hacer una peli igual de bajo presupuesto y todo, me parece a lo bestia. Solo la manera en la que él narra todo esto de casos del Ecuador, de que sí pasan cosas así, no sé. Me encanta. Y esas creo. También Gafas Amarillas me vi el año pasado, creo. Que me parece súper linda. Súper linda, como también otros relatos dentro de la narrativa ecuatoriana, como cuentan realidades más cercanas a una misma, como que te puedes ver y reírte un rato de ti misma y decir tan lauer. God. O sea, yo crecí viendo la Zuquilla, entonces para mí eso es, o sea, las pelis es como... La quieren llevar a Estados Unidos, Buenazo, pero por ejemplo, escucha,
el documental ecuatoriano es magnífico. Es genial. Por ejemplo, el de La muerte de Jaime Rodó, el de La Cueva de los Tallos. Son buenazos, son súper lindos. Especialmente el último de La Cueva de los Tallos. Me gustó bastante porque le traje a mi papá a ver. Mi papá era cero con el cine ecuatoriano. Y después salió de la sala de cine de acá del 8:30, como... El Ecuador tiene un nuevo respeto para mí. Que mi papá haya dicho eso. Fue como, yo sentí un gol interno. Buena. Chévere. Es la primera persona en este espacio que nos dice que un documental le gusta. Siempre cuando hablo de películas siempre se va al lado de ficción. Y claro, nosotros que estamos en el medio sabemos de que se producen más documentales que ficción aquí en el país. Y realmente son buenos los documentales ecuatorianos. Tienen una buena mirada en ese sentido. Claro, a veces uno que está en el medio o fuera quiere ver más una ficción por justamente este tema de entretenerse, ¿no? De lo que hablábamos, pero realmente el documental es un material muy bien elaborado, es bien hechito en el Ecuador. La película de los Tallos ganó el segundo festival aquí en el Turicine, así que es una buena película, realmente es digna de admirar. ¿Quiénes son para ustedes sus inspiraciones en cuanto a directores, tanto nacionales e internacionales? Siempre desde que empecé a estudiar cine era como Agnes Barda, un poco Greta Gerwig, desde hace full años. Y este director de acá que también hace documental, el Iván Mora Sanu, ajá. Él me parece que tiene como una mirada full densa. Creo que de aquí de cine ecuatoriano me gusta mucho cómo cuenta el Ecuador también la Tania, ella, y como los detalles, todo lo que va cogiendo el Ecuador para sus historias. Y de ley de internacional me gusta Guillermo del Toro, así por su humanidad, su cine, su locura, por ahí va. Yo también iba a decir Tania Hermida. Me gusta mucho porque es muy humana, pero también te saca una sonrisa siempre. Y eso es tan importante, especialmente nosotros en Latinoamérica, porque tenemos historias muy fuertes. Y es muy difícil como combinar eso y no deprimirte en el camino de contar esas historias. Entonces, hasta hacer eso es genial. Ahí, otros directores internacionales, no sé, alguien que me haya golpeado bastante. Creo que Jean-Pierre Jeunet. Me siento un poco snob diciéndole porque es el director de Amélie. Pero sí, me gusta bastante el estilo y la forma no tan común de contar historias. Hablemos un poco de ustedes, de su vida, ya un poco personal y también de sus obras. César, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Para hacer surcos? Sí. Como les decía, creo que nosotros somos pescadores. Buscando fondos, encontramos un fondo del INPC, donde decían que hablemos de qué es patrimonio, del patrimonio inmaterial. Entonces uno empieza a armar un proyecto y dije, ¿qué es patrimonio para mí? Y para mí patrimonio, o sea, si bien es la comida, si bien es la artesanía, mi patrimonio es quien las hace. Entonces decía, mi patrimonio para mí es mi abuela. Y dije, voy a hacer un proyecto no de mi abuela porque no está, pero sí de las abuelas que están y aún tienen esa sabiduría y fueron de su leva. Entonces por ahí partió todo, narrar sobre las abuelas. Y también algo que me gusta mucho es como llevar el cine de donde yo soy, ¿no? De la Ruta Escondida, de una parroquia llamada Perucho. Entonces como de un pueblito donde se grabó La Tigra y le pararon bola para una escena así y pasó desapercibido toda esta zona. Ahora como que se puede empezar a hacer cine de gente muy talentosa por allá que no ha salido mucho o no tienen las oportunidades o las circunstancias no han permitido que puedan hacer arte, sino les tocó hacer cualquier otra cosa para saber. Creo que esa es un poco mi inspiración de hacer surcos, como
volver el cine a mi territorio y hablar de las abuelas de Z. Nombras mucho esta forma de ser pescadores, de agarrar fondos. ¿No crees que al momento de que uno como cineasta está buscando los fondos para que la gente te auspicie la peli? Y claro, muchos fondos tienen diferentes temáticas, como el que estás hablando que el patrimonio, otros hablarán sobre ciudades, otros hablarán sobre problemáticas sociales. ¿No crees que en ese momento en el que estar buscando tanto fondo con tanta temática distinta, se pierde el ser artístico del director, del cineasta? Es decir, yo me quiero dedicar a hacer cine de amor, por ejemplo, pero si es que voy con un fondo en el cual me dice, mira, tienes que hablar sobre una problemática social o hablar sobre un patrimonio, ¿no crees que esa forma de inspiración, de tener el lado artístico, se desaparece? No, porque haces las dos pelis. Haces la de amor y haces la que te está pidiendo el fondo, y si quieres esa, ¿no? Entonces, claro, yo Surcos la armé para este fondo. Nunca hubiese pensado hacerla sobre las abuelas. Sabía que era importante mi abuela y que quería hacer de algún rato un documental, pero este fue el momento para hacerlo. Entonces, digamos, tuviste la excusa, por decirlo de alguna manera. Puede ser que tuve la plata para hacer. Claro, la plata, Dios donde va a estarla haciendo cine en total. Pero ahora también hay otras pelis donde no estamos invirtiendo nada plata o cortos, pelis chiquitas, y estamos haciéndolas y podemos ahí Ramón, no sé, paralelo, ¿no? O sea, por un lado, tú lo ves, y tal vez me equivoco, lo ves del lado, necesito dinero para sobrevivir y hago lo que tú me pides como director, y otro lado, hago ahí sí lo mío, lo que me gusta. Es que no, depende del fondo, ¿no? O sea, no te están diciendo, a mí nunca me dijeron hable de su abuela. Claro, nunca te dijeron eso, pero cogiste el tema y dijiste, chévere, voy a ponerle a mi abuela o darle un homenaje en este tema. Sí, y creo que también no es plata para sobrevivir, sino es plata para hacer este arte y entregarle todos los equipos. Como con ese dinero pudimos grabar la voz de una abuelita en un estudio. Con ese dinero pudimos tener un lente bacán para que se vea todo así como yo me lo imaginaba. Pudimos editar a 2 cámaras, cosas que acá nos toca rodar más días o una cámara. Entonces creo que es como tener otro tipo de oportunidad. Yo tengo la oportunidad de hacerlo hablando con mi vecino que actúe, como tengo la oportunidad de hacer un casting y preparar toda otra cosa. Entonces, a la par, así como chévere. A la par, y hay varias formas de hacerlo. Pau, ¿cuál fue tu inspiración para hacer muñeca? A ver, en realidad nació como de una conversación que tuve con una psicóloga que yo tenía, que era como full dura y mala. Lo daño así. Y la man una vez solo me dice, era una señora ya mayor, o sea, tendría mínimo unos 60 años, tal vez, era como medio conservadora de alguna manera. Dijo, ¿tú conoces a las chicas de las vitrinas de Ámsterdam? Y yo dije, sí, les cacho, ¿dónde? Y me dijo, tú eres como una chica en la vitrina porque tú estás esperando que alguien te elija. Y tú estás ahí parándote y esperando ser como suficientemente buena o bonita y que alguien venga y te lleve en vez de tú salir de la vitrina y elegir vos con quién te vas o a dónde se quieres ir. Y fue como súper fuerte, pero esa imagen como que me llegó full. Tal vez no era un comentario tan pensado de ella, pero a mí esa imagen mental me impactó un montón. Y a mí siempre me ha gustado como la militancia desde el feminismo y todas estas cosas, y desde ahí solo dije, tengo que hacer algo audiovisual que vaya desde lo que yo quiero expresar. Y esta imagen como tan interesante de mujeres en vitrinas, que de hecho existe en Ámsterdam, las prostitutas se venden en vitrinas y van y les pagan y les sacan de su vitrina. Dije, pero ya, ese es un caso como re específico, y que si hubiera un mundo en el donde venden a mujeres en vitrinas y no solo son prostitutas, sino también venden el ama de casa perfecta y la deportista perfecta y la todo perfecta, porque al final, o sea, esa cosa me impactó tanto que era como que me puse a pensar de que al final siempre todos estamos en vitrinas, como exhibiéndonos y esperando que ser suficientemente buenos para que nos llamen para tal rodaje, para que nos den tal premio, para que nos den tal cosa. Siempre estamos como esperando algo en vez de nosotros coger y hacerlo, y creo que fue full desde ahí, desde el contar
toda esta lucha que yo tengo, esta cosa del feminismo o de las violencias, que digo, siempre quiero hacer algo, pero no puedo y no tengo que hacer. Y a través del cine sí tengo que hacer y sí puedo luchar de alguna manera. Y no quería hacerlo de la típica manera en la que retratan pelis de como violencia de género, que son como súper tristes y ven cómo le golpean a una mujer y la peli es como re lastimera y la mujer da lástima en lugar de tener una otra posición diferente, y como que por ahí se fue creando toda esta cosa. Hablábamos tras cámaras antes de empezar la entrevista sobre el recorrido que ha tenido tu cortometraje y me contaste que fue para la India. Claro, tu cortometraje habla de esto, ¿no? De este lado muy en lucha de los principios de los feministas y todo lo demás. Y sabiendo que la India es uno de los países más, bueno, no quiero decir más o lo que fuese, sino que es un país muy machista. ¿Cómo vivió la gente tu cortometraje? ¿Cuáles fueron las cosas que la gente te dijo de tu cortometraje? De hecho, en el Festival de la India ganaste un premio a Mejor Dirección. Entonces fue como para mí súper loco. Para mí es súper loco poder saber que esto se está proyectando en diferentes partes del mundo y que no solo acá lo están... O sea, que no solo mis panos o la gente del INCINE va a ver el corto, sino que va a llegar a otras realidades y capaz como... A mí me impactó lo que me dijo esa psicóloga, tal vez a alguien más le impacte en otra parte y tal vez una mujer en la India o una mujer en donde sea que se proyectó a decir, qué bacán, yo también voy a salir de mi vitrina, maldita sea, y voy a coger y se va a alargar, así. Entonces eso es como lo que me da esperanza de seguir moviéndole a este corte y seguir mandando. Y me gusta porque al final no ha habido como, bueno, sí así es como que un corto de un tema re específico, entonces no es como que en todos los festivales tiene la misma recepción, pero la verdad como que no ha sido tan difícil como yo pensaba, sí. Porque por lo menos en el INCINE me decían, corto de ciencia ficción feminista, así como que no sé, así. En cambio luego ya salir y ver que sí hay recepción por la gente, que la gente sí está dispuesta como a verte y a escucharte y a aceptar lo que les estás dando, ha sido como re lindo y re amoroso y un proceso como lleno de amor y full ternuras. Y más que todo, en este país, como te digo, hay muchos casos de femicidio, hay muchos casos que efectivamente es un país muy machista, ¿no? Y saber que ganaste mejor dirección, que hubo buena recepción, es bueno no solamente para el nombre del Ecuador en este caso, sino para este movimiento, para esta lucha que tú estás, digamos, en pro de esto, ¿no? O en contra de los maltratos hacia las mujeres, de todo lo que existe, y realmente es digno de mirar porque, como tú bien lo dices, hay mucho que se habla sobre el feminicidio, sobre el maltrato a las mujeres, viéndole a la mujer como una persona sumisa, en muchos aspectos. Como víctima. Como víctima, exacto. Entonces, que tú llegues a este punto y le saques de esa burbuja, también saca mucho mito del cine, porque el cine también está acostumbrado a ciertos fetiches para contar una historia. Entonces esto es interesante que se pueda mostrar y se pueda decir, y con esto realmente el corto es lindo, es bueno para que la gente se anime y pueda venir. Isa, para ti, ¿qué fue la inspiración que te dio al hacer esto? Creo que de cierta forma parecida, ¿no? Querer ver mujeres en pantalla es de eso, o sea, mi Rita Feijóo, que es el personaje principal, mi Rita pasó por casi 10 cambios de guión, si no fueran más. Primero fue una chica de adolescente, después ya fue una señora de más de 40 años y ahora ya es alguien mayor de más de 65, que fue la que se quedó. Pero la intención era eso, o sea, ver a mujeres en pantalla. Era eso, y querer... La historia es bastante tierna, es muy tierna, y, o sea, querer transmitir eso también, el tema de ver mujeres creativas en pantalla, era eso. Y después de cuando Rita llegó a su edad final, mostrar que... A ver, porque también ese es un miedo que yo tengo. ¿Hasta qué edad puedo yo ser útil como mujer? O sea, yo sentirme
útil de cierta forma, porque estamos muy acostumbrados a, claro, a ver la mamá ama en casa, ya hasta cierto punto, y mujeres que ya no son dueñas de sí mismas, que han dado todo por sus hijos, por esto, y es triste ver que se olvidan de las personas increíbles que son y que pueden llegar a ser, y escucharles decir eso como, bueno, de aquí ya solamente espero la muerte, pero Rita no, Rita es un guión, no es spoiler, pero él hace eso. Entonces es esa la intención, como de cierta forma poner mi miedo en pantalla, pero también como esto, ¿no? De saber que no es así. Isabela pone su miedo en pantalla. Realmente son obras que son dignas de mirar y sobre todo les agradecemos bastante por estar en este espacio.